Ayer les entregué $250,000 en efectivo para salvar el matrimonio de mi hija. Hoy encontré un billete pegado en la puerta de mi propia casa. Gracias por todo, mamá. Cambiamos las cerraduras. No queremos vivir con una entrometida. Firmado, Mariana y Mauricio. Mi propia hija. Mi propia sangre. Me había expulsado de la casa que yo pagué, del hogar que yo construí, después de vaciar mis ahorros para rescatar su matrimonio fracasado. Pero mientras leía esas palabras venenosas una y otra vez, no pude evitar sonreír. Porque ellos no sabían la verdad sobre ese dinero. Sostuve el papel con manos que temblaban, no de tristeza, sino de una rabia fría que me recorría las venas. 24 horas. Solo 24 horas habían bastado para que mi generosidad se convirtiera en mi expulsión. 24 horas para que el abrazo de agradecimiento se transformara en una puñalada por la espalda. Ahí estaba yo, una mujer de 67 años, parada como una mendiga frente a la puerta de mi propio hogar, con las llaves inútiles colgando de mis dedos arrugados. La ironía era tan brutal que dolía. Recordé el momento exacto cuando puse los fajos de billetes sobre la mesa de la cocina. Mariana había llorado, había caído de rodillas, había jurado que era la mejor madre del mundo. Mamá, no sé cómo pagarte esto, había sollozado mientras abrazaba mis piernas como cuando era niña. Eres un ángel caído del cielo. Mauricio había fingido estar emocionado, sus ojos brillando no de gratitud, sino de codicia. Señora Dolores, usted nos salvó. Somos una familia gracias a usted. Una familia. Qué palabra tan hueca sonaba ahora. Caminé lentamente alrededor de la casa que había comprado con el sudor de mis noches, trabajando como enfermera en el hospital. Cada ladrillo, cada ventana, cada rosa del jardín había sido pagada con mis propias manos. Y ahora era una intrusa en mi propio santuario. Las cortinas que había cosido a mano estaban corridas, como si no quisieran ver mi humillación. El buzón que decía Familia Herrera parecía burlarse de mí. Recordé cuando pinté esas paredes por primera vez. Mariana tenía 12 años y me había suplicado que eligiera el color rosa para su habitación. Mamá, cuando sea grande quiero vivir aquí para siempre contigo, me había dicho mientras yo aplicaba la primera capa de pintura. Esta va a ser la casa de nuestra familia por siempre. Mentiras. Todo habían sido mentiras dulces que ahora sabían a veneno en mi garganta. Pero había algo que Mariana y Mauricio no sabían. Algo que los haría suplicar de rodillas en unos días. Mientras caminaba hacia mi auto, sintiendo como los vecinos me miraban con lástima desde sus ventanas, esa sonrisa extraña volvió a aparecer en mis labios. 40 años trabajando en el banco me habían enseñado muchas cosas. Y una de ellas era que el dinero verdadero y el dinero falso se ven exactamente iguales, hasta que alguien trata de usarlo. El viento frío me golpeó la cara mientras caminaba por el sendero de piedras que yo misma había colocado hace 15 años. Cada paso me alejaba de la casa donde había criado a mi hija, donde había llorado sus primeros amores, donde había celebrado sus logros. Cada paso me alejaba de los recuerdos que ahora se sentían contaminados por la traición. Pero también cada paso me acercaba a la venganza que ya había planeado. Subí al auto que había comprado con mis propios ahorros y encendí el motor. En el espejo retrovisor vi cómo Mauricio se asomaba por la ventana, probablemente asegurándose de que me hubiera ido. Sus ojos tenían esa mirada de victoria que pronto se convertiría en pánico. Pronto descubriría que expulsar a la gallina de los huevos de oro había sido el peor error de su miserable vida. Pronto sabría que no se puede morder la mano que te alimenta sin consecuencias. Y yo estaría ahí para ver cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. El motor rugió y me alejé lentamente, saboreando cada segundo de lo que vendría después. La guerra apenas comenzaba. Manejé por las calles que conocía de memoria, cada esquina cargada de recuerdos que ahora se sentían como cuchillos en mis heridas abiertas. Pasé frente a la escuela donde había llevado a Mariana todos los días durante 8 años. Recordé sus manitas aferradas a mi falda el primer día de clases, sus ojitos llorosos suplicándome que no la dejara. No me abandones, mamá, me había susurrado. Promete que siempre vas a estar aquí. Y yo había prometido. Había prometido ser su refugio, su puerto seguro, su hogar eterno. Qué ingenua había sido. Detuve el auto frente al parque donde solíamos pasar las tardes de domingo. Ahí estaba el columpio donde la había empujado durante horas, escuchando su risa cristalina mezclarse con el viento. Más alto,
Mamá, más alto, gritaba con esa felicidad pura que solo tienen los niños. Yo la miraba volar por los aires, sus trenzas bailando al ritmo de su alegría, y pensaba que no había nada más hermoso en el mundo que ver a mi hija sonreír. Ahora ese mismo columpio se balanceaba vacío, como si supiera que ya no quedaba nada de esa niña inocente. Cerré los ojos y me transporté a aquella Navidad cuando tenía 15 años. Mariana había estado llorando durante días porque su vestido para la fiesta de la escuela se había roto. Yo trabajaba dobles turnos en el hospital, mis pies hinchados y mi espalda quebrada, pero no podía ver a mi hija triste. Me quedé despierta toda la noche cosiendo un vestido nuevo con mis propias manos, punto por punto, con la tela más linda que pude comprar con mi salario de enfermera. Era de color violeta, su favorito, con pequeños bordados que hice con hilo dorado. Cuando se lo di, sus ojos se iluminaron como estrellas. Mamá, eres la mejor del mundo, me había dicho abrazándome fuerte. Cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Más mentiras. Más promesas vacías que ahora se burlaban de mi corazón roto. Arranqué el auto y seguí manejando, dejando atrás los fantasmas de una felicidad que nunca volvería. Cada semáforo, cada calle, cada edificio me recordaba algo que había hecho por ella. La farmacia donde compraba sus medicamentos cuando estaba enferma, gastando mi último peso en jarabes y pastillas. El banco donde había pedido préstamos para pagarle la universidad, firmando documentos que me atarían a deudas durante años. La tienda donde había comprado su primer auto como regalo de graduación, un pequeño coche verde que ella había deseado durante meses. Recordé cuando se enfermó de neumonía a los 17 años. Fueron 3 semanas de terror, viéndola luchar por respirar mientras yo no me movía de su lado. Dormí en una silla del hospital, comí sobras de la cafetería, no me bañé por días. Solo importaba que ella estuviera bien. Cuando finalmente abrió los ojos y me vio ahí, me tomó la mano con sus dedos débiles y me dijo: «Mamá, no sé qué haría sin ti. Eres mi ángel guardián». Había llorado de alivio, pensando que éramos invencibles juntas. Llegué al pequeño apartamento que había alquilado en el centro de la ciudad. Un lugar diminuto y frío, tan diferente a la casa cálida que había perdido. Subí las escaleras con piernas temblorosas, cada escalón resonando como un eco de mi humillación. Abrí la puerta de mi nuevo hogar temporal y me senté en el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano. Todo lo que me quedaba cabía en 2 maletas y una caja de cartón. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Nada. Ni siquiera una disculpa. Ni siquiera una explicación. Solo el silencio cruel de quien cree que ya no necesita fingir amor. Marqué el número de Mariana, mis dedos temblando sobre la pantalla. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego se cortó la llamada. Me había bloqueado. Mi propia hija me había bloqueado como si fuera una extraña molesta. Scrolleé por las fotos en mi teléfono. Ahí estaba ella en su boda, radiante en su vestido color champán, abrazándome mientras las lágrimas de felicidad rodaban por nuestras mejillas. «Mamá, sin ti nada de esto sería posible», me había susurrado al oído. «Eres la razón por la que puedo ser feliz». Había pagado toda la ceremonia, cada flor, cada plato, cada detalle. $60,000 que no tenía, pero que conseguí trabajando turnos extras durante 2 años. Caminé hacia el pequeño espejo del baño y me miré fijamente. Ahí estaba yo, Dolores Herrera, 67 años, con arrugas que contaban historias de sacrificio y ojeras que hablaban de noches sin dormir cuidando a otros. Mi cabello gris estaba despeinado, mi ropa arrugada por la humillación. Pero en mis ojos había algo nuevo. Una chispa de determinación que no había visto en años. Una fuerza que creía perdida. «¿Sabes qué, Dolores?», me dije a mi reflejo. 40 años siendo enfermera te enseñaron a cuidar a otros. 40 años trabajando en el banco te enseñaron sobre dinero. Pero nunca aprendiste a cuidarte a ti misma. Mi voz sonaba diferente, más firme, más decidida. Pues es hora de que aprendas. Abrí mi bolsa y saqué la copia del contrato que había firmado con el banco hacía 3 días. El documento que Mariana y Mauricio no sabían que existía. El papel que cambiaría todo. Sonreí mientras leía las líneas que había memorizado. Préstamo condicional por $250,000 dólares. Términos especiales.
Si el receptor falla en cumplir con las condiciones de respeto y gratitud hacia el prestamista, el préstamo se considera nulo y el dinero debe ser devuelto inmediatamente con intereses del 15% mensual. Claro que el dinero había sido real, pero también había sido una trampa perfecta. Una trampa que acababa de cerrarse sobre dos serpientes que habían mordido la mano que las alimentaba. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi contacto en el banco. «Hola, Francisco», dije con una sonrisa que él no podía ver. «Soy Dolores. Creo que es hora de activar la cláusula especial del préstamo que procesamos la semana pasada». La guerra acababa de comenzar, y yo tenía todas las armas. Francisco me contestó al segundo timbre. Su voz familiar me tranquilizó después de tantas horas de tormento. «Dolores, ¿cómo estás? Me imagino que necesitas activar la cláusula». Había trabajado conmigo durante 15 años en el banco, había visto casos similares, familias que mordían la mano que las alimentaba. «Ya tengo todo preparado. Solo necesito tu confirmación verbal y tu código de seguridad». «Código 7394», respondí sin dudar. «Francisco, quiero que congeles la cuenta inmediatamente. Que no puedan tocar ni un centavo de ese dinero. Y activa la demanda por incumplimiento de contrato». Mi voz sonaba más fría de lo que había esperado, pero cada palabra estaba cargada de una determinación que me sorprendía a mí misma. 40 años de experiencia bancaria me habían enseñado que el dinero era poder, y yo acababa de recuperar el mío. «Entendido. El congelamiento estará activo en 1 hora. ¿Quieres que proceda con la notificación legal?», preguntó Francisco con esa eficiencia que tanto admiraba. «Sí», respondí firmemente. «Que sepan exactamente lo que han perdido». Colgué el teléfono y por primera vez en 24 horas, pude respirar profundamente. La sensación de control regresaba lentamente a mi cuerpo, como sangre circulando después de haber estado entumecida. Me senté en mi pequeña mesa de cocina y abrí la caja de cartón que contenía mis recuerdos más preciados. Ahí estaban todas las evidencias de una vida dedicada al sacrificio. Facturas del hospital cuando Mariana se quebró el brazo a los 8 años y no teníamos seguro médico. Había trabajado turnos de 18 horas durante 2 meses para pagarlas. Recibos de la universidad, $30,000 que había pagado vendiendo las joyas de mi madre. Comprobantes de transferencias bancarias, $5,000 aquí para el auto de Mariana, $10,000 allá para el depósito de su apartamento, $15,000 para la luna de miel que no podían costear. Cada papel era una puñalada de dolor, pero también una prueba irrefutable de mi generosidad. Había documentado todo, como buena empleada bancaria que era. Cada préstamo, cada regalo, cada sacrificio tenía su comprobante. Sumé mentalmente. En total, había gastado más de $400,000 en mi hija durante los últimos 20 años. $400,000 que representaban noches sin dormir, comidas saltadas, vacaciones nunca tomadas, ropa nunca comprada. Recordé vívidamente cuando Mauricio perdió su trabajo hace 3 años. Había venido a mi casa con lágrimas de cocodrilo, suplicándome que les prestara dinero para no perder su apartamento. «Señora Dolores, usted es nuestra única esperanza. Mariana está embarazada y no podemos vivir en la calle». Mentiras. Todo habían sido mentiras. Mariana nunca estuvo embarazada, pero yo les di $20,000 de mi fondo de jubilación. $20,000 que usaron para irse de vacaciones a Cancún mientras yo comía arroz con frijoles durante meses. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos amargos. Era un número desconocido. «Diga». Contesté con cautela. «¿Señora Dolores? Soy Vanessa, su nieta». Mi corazón se aceleró. Vanessa tenía 18 años, era la hija mayor de Mariana, y siempre había sido diferente al resto de la familia. Tenía una bondad genuina que recordaba a la Mariana de antes de que la codicia la corrompiera. «Abuela, acabo de enterarme de lo que pasó. Estoy en la universidad, pero tomé el primer autobús. Llego en 2 horas. ¿Puedo ir a verte?» Su voz sonaba quebrada, llena de una vergüenza que no le correspondía. «No puedo creer lo que hicieron mamá y papá. Es horrible, es inhumano». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al escuchar a alguien que finalmente entendía mi dolor. «Por supuesto, mi amor. Te voy a mandar la dirección». Por primera vez en días, algo de calidez regresó a mi pecho. Al menos una persona en mi familia tenía corazón.
Al menos alguien recordaba lo que significaba la gratitud y el respeto. Vanessa había sido siempre especial, la única que me visitaba sin pedir dinero, la única que me llamaba solo para saber cómo estaba. Mientras esperaba a mi nieta, continué organizando mis documentos. Encontré las cartas que Mariana me había escrito cuando estaba en la universidad. Querida mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Eres mi heroína, mi ejemplo, mi todo. Cuando me gradúe, te voy a devolver cada centavo que has gastado en mí. Te amo más que a mi propia vida. Fechada hace 10 años. 10 años de promesas rotas. Francisco me llamó de vuelta. Dolores, ya está hecho. La cuenta está congelada y Mauricio acaba de intentar hacer una transferencia de $50,000. Se debe haber vuelto loco cuando vio que no podía acceder al dinero. Su risa tenía un tono de satisfacción que compartí completamente. ¿Qué más necesitas que haga? Prepara todos los documentos para recuperar mi casa, le dije sin vacilar. Esa casa está a mi nombre, la pagué yo, y tengo derecho a recuperarla. Quiero que mandes una notificación legal dándole 72 horas para desalojar. Mi voz se había convertido en acero templado. Ya no era la madre desesperada por complacer. Era una mujer que reclamaba lo que era suyo por derecho. Perfecto. ¿Algo más?, preguntó Francisco. Sí. Quiero que congeles también la tarjeta de crédito adicional que le di a Mariana. Y cancela la cuenta de ahorros conjunta. Todo lo que esté a mi nombre, quiero control total. Cada instrucción era un paso más hacia mi liberación, hacia recuperar la dignidad que me habían robado. Cuando colgué, me miré nuevamente en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de esta mañana. Sus ojos tenían fuego, sus labios una sonrisa decidida. Dolores Herrera, me dije en voz alta, 47 años de ser demasiado buena. Es hora de ser exactamente lo que ellos merecen. El timbre sonó. Era Vanessa, mi dulce nieta, la única luz en esta oscuridad. Pero antes de abrir la puerta, tomé mi teléfono y escribí un mensaje para Mariana. Querida hija, espero que hayas disfrutado tu último día en mi casa con mi dinero. Las sorpresas apenas comienzan. Lo envié y sonreí. La guerra estaba en marcha. Abrí la puerta y ahí estaba Vanessa, con sus ojos rojos de llorar y una pequeña maleta en la mano. Sin decir una palabra, se lanzó a mis brazos como cuando era una niña pequeña. Abuela, perdóname por lo que hicieron. Estoy tan avergonzada, sollozó contra mi hombro. Sentí como se me quebró algo dentro del pecho, pero esta vez no era dolor, sino alivio. Al menos alguien en esta familia recordaba lo que significaba el amor verdadero. No tienes nada que pedir perdón, mi niña, le susurré mientras acariciaba su cabello castaño. Tú no hiciste nada malo. La llevé hasta el sofá y le serví un té de manzanilla, el mismo que le preparaba cuando venía a visitarme los fines de semana. Cuéntame todo lo que sabes. ¿Cómo te enteraste? Vanessa se secó las lágrimas con la manga de su suéter rosa y me miró con esos ojos que tanto se parecían a los míos. Papá estaba celebrando anoche. Dijo que finalmente se habían librado de la vieja entrometida. Esas fueron sus palabras exactas. Abuela. Mamá se reía y decía que ahora podían vivir en paz, sin que nadie les dijera cómo gastar su dinero. Cada palabra era como una bofetada, pero necesitaba escuchar la verdad completa. Yo les grité que eran unos desagradecidos, que tú habías sido la mejor abuela y madre del mundo. Papá me dijo que si no me gustaba, me podía ir con la vieja amargada. ¿Y tu mamá qué dijo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Vanessa bajó la mirada y sus labios temblaron antes de hablar. Mamá dijo que ya era hora de que aprendieras que la familia de verdad son ellos, no tú. Que tú solo habías sido útil mientras tuviste dinero que dar. Las palabras de mi propia hija, repetidas por mi nieta, me golpearon como martillazos. Pero extrañamente, ya no dolían tanto. El dolor se estaba transformando en algo más poderoso, determinación pura. ¿Sabes qué, Vanessa? Tu madre tiene razón en algo. Ya es hora de que aprenda quién es la familia de verdad. Me levanté y fui hasta mi bolsa, saqué el teléfono y le mostré el mensaje que acababa de mandar. Vanessa leyó con los ojos cada vez más abiertos. Abuela, ¿qué hiciste? Su voz mezcló sorpresa y admiración. Hice lo que debía haber hecho hace años, mi amor. Dejé de ser la víctima.
Le expliqué todo sobre el contrato, sobre el congelamiento de las cuentas, sobre la demanda legal. Vanessa me escuchó con atención, y poco a poco una sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios. Abuela, eres genial. Papá debe estar volviéndose loco tratando de usar ese dinero. Nos reímos juntas, y por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola en esta batalla. Pero hay más, mi niña. Mucho más. Saqué todos los documentos de la caja y se los mostré. ¿Ves todo esto? Son 40 años de pruebas. Cada peso que gasté en tu madre, cada sacrificio que hice, cada vez que me desvelé trabajando para darles una vida mejor. Todo está documentado. Vanessa tomó algunos papeles y los leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Abuela, esto es increíble. Mira esta factura. Pagaste $15,000 por el tratamiento dental de mamá cuando tenía 20 años. Vanessa siguió revisando los documentos. ¿Y este recibo? Le compraste un auto nuevo cuando se graduó. ¿Y estos? Dios mío. ¿Le pagaste la boda completa? $60,000. Asentí con tristeza. Y la luna de miel, y el depósito para su primer apartamento, y los muebles, y las emergencias médicas de tu hermanito cuando era bebé. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Mariana. Decidí contestar y poner el altavoz para que Vanessa escuchara todo. Mamá, ¿qué demonios hiciste? No podemos acceder al dinero del banco. Dice que la cuenta está congelada. Su voz sonaba desesperada, llena de pánico. Necesito que vayas al banco ahora mismo y arregles esto. Buenos días, Mariana, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo está tu nueva casa? La que era mía hasta ayer. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Mamá, no sé de qué hablas. Necesito que vayas al banco. Su voz había perdido toda pretensión de cariño. Era pura desesperación. Me encanta como de pronto soy, mamá, otra vez. Ayer era una entrometida, ¿recuerdas? Ayer me expulsaste de mi propia casa. Vanessa me sonrió y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El dinero está exactamente donde debe estar, fuera de las manos de dos serpientes ingratas. No puedes hacer esto. Ese dinero es nuestro. Nos lo diste. Mariana había perdido completamente la compostura. ¿Nuestro? Qué interesante concepto de propiedad tienes, hija. ¿También es tuya mi casa? ¿También son tuyos mis ahorros de jubilación? Mi voz se endureció con cada palabra. Porque tengo noticias para ti. Nada de eso es tuyo. Nunca lo fue. Mamá, por favor. Podemos hablar. Ven a casa y... ¿A casa? ¿Te refieres a tu casa? Porque ayer dejaste muy claro que ya no era la mía. La interrumpí con una risa amarga. Pero no te preocupes, Mariana. Pronto vas a tener que buscar una nueva casa. Porque la mía la voy a recuperar. Escuché gritos del fondo. Era Mauricio. Dale el teléfono. Vieja loca. Mariana trató de calmarlo, pero era demasiado tarde. Señora Dolores, usted no puede hacernos esto. Tenemos derechos. La voz de mi yerno sonaba amenazante. ¿Derechos? ¿Qué derechos? ¿El derecho a expulsarme de mi propia casa? ¿El derecho a llamarme entrometida después de que les diera todo lo que tenía? Usted nos prometió ese dinero. No puede retractarse ahora. Mauricio estaba perdiendo el control completamente. Yo no prometí nada, Mauricio. Firmamos un contrato con condiciones muy específicas. Condiciones que ustedes violaron en menos de 24 horas. Mi voz se había convertido en hielo puro. Lean la letra pequeña la próxima vez. Esto es una trampa. Usted nos engañó, gritó Mauricio. ¿Los engañé? ¿Cómo ustedes me engañaron a mí haciéndome creer que me amaban? ¿Cómo me engañaron haciéndome creer que era parte de su familia? Las palabras salían de mi boca como balas. La diferencia es que mi engaño es legal. Vanessa tomó el teléfono de mis manos. Papá, mamá, soy Vanessa. Lo que le hicieron a la abuela es imperdonable. Ella les dio todo y ustedes la trataron como basura.
Su voz juvenil tenía una fuerza que me llenó de orgullo. Estoy del lado de la abuela en esto. Se merecen todo lo que les va a pasar. Vanessa, ven a casa inmediatamente, gritó Mariana. Mi casa ahora está con la abuela. Y ahí me voy a quedar hasta que ustedes aprendan a respetar a la mujer que les dio todo. Vanessa colgó el teléfono con decisión. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de pasar. ¿Estás segura de esto, mi niña? No quiero que tengas problemas con tus padres por mi culpa. Vanessa tomó mis manos arrugadas entre las suyas jóvenes. Abuela, por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de ser tu nieta. Y por primera vez en mi vida, me avergüenzo de mis padres. Sus palabras me llegaron directo al corazón. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Francisco. Dolores, tengo noticias. Mauricio acaba de llegar al banco hecho una furia. Gritó tanto que tuvimos que llamar a seguridad. Ahora está amenazando con demandarnos. Francisco sonaba divertido. ¿Qué le dijiste? Le dije que leyera el contrato que firmó. Su cara cuando se dio cuenta de lo que había aceptado no tenía precio. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez, yo tenía la ventaja. Francisco, quiero que me cuentes todo lo que pasó en el banco, le dije mientras Vanessa se acurrucaba a mi lado en el sofá, escuchando cada palabra con atención. Mauricio llegó como un huracán, gritando que habías robado su dinero. Le expliqué muy pacientemente que no se puede robar lo que nunca fue suyo. La risa de Francisco me contagió, y por primera vez en días, me sentí realmente viva. Cuando le mostramos la copia del contrato, se puso pálido como un fantasma. Leyó la cláusula de respeto y gratitud 3 veces antes de entender lo que significaba. Luego comenzó a gritar que era una trampa, que nadie incluye esas condiciones en un préstamo. Francisco hizo una pausa dramática. Le dije que claramente no había leído lo que firmó, y que esa era su responsabilidad, no la nuestra. ¿Qué más dijo?, pregunté, saboreando cada detalle de la humillación de mi yerno. Dijo que te iba a demandar, que esto era extorsión emocional, que ningún juez del mundo aceptaría un contrato así. Francisco se rió otra vez. Le expliqué que el contrato había sido revisado por 3 abogados diferentes y era completamente legal. Que las condiciones de respeto familiar son cada vez más comunes en préstamos entre familiares. Vanessa me apretó la mano. Abuela, eres una genia. ¿Cómo se te ocurrió incluir esa cláusula? Le sonreí a mi nieta, sintiendo como el orgullo reemplazaba lentamente al dolor en mi pecho. 40 años trabajando en el banco, mi amor. He visto demasiadas familias destruirse por dinero. Aprendí que siempre hay que protegerse, incluso de los que más amas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Lo leí en voz alta para que Vanessa escuchara. Mamá, por favor, podemos hablar como adultos. Ven a casa y solucionemos esto. Vanessa resopló con desprecio. Ahora quiere hablar como adultos. Ayer te votó como si fueras basura. Tenía razón. Era demasiado tarde para las conversaciones civilizadas. Francisco, necesito que aceleres el proceso de desalojo. Quiero recuperar mi casa lo antes posible. Mi voz sonaba más decidida con cada palabra. Ya está en marcha, Dolores. El abogado me dice que teniendo la escritura a tu nombre y siendo tu residencia principal, el proceso puede ser muy rápido. Especialmente considerando que ellos violaron el acuerdo verbal de respeto. Colgué y me dirigí a la cocina para preparar más té. Vanessa me siguió como una sombra protectora. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Asentí mientras ponía agua a hervir. ¿Por qué nunca me contaste lo mala que era mamá contigo? Siempre pensé que tenían una relación perfecta. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Porque yo quería que tuvieras una madre perfecta en tu mente, mi niña. Porque pensé que era mi deber proteger la imagen que tenías de ella. Me senté en la pequeña silla de la cocina, sintiendo el peso de años de mentiras piadosas. Pero ahora me doy cuenta de que solo la estaba protegiendo a ella de las consecuencias de sus actos. Vanessa se sentó frente a mí, sus ojos brillando con una madurez que no correspondía a sus 18 años. Abuela, hace años que veo cómo mamá te trata. Siempre pidiendo dinero, siempre quejándose de que no hace suficiente, siempre criticando todo lo que haces.
Sus palabras eran como cuchillos, pero cuchillos que cortaban las vendas de una herida que necesitaba aire. Recuerdo cuando cumplí 15 años. Tú me regalaste ese hermoso collar de perlas de tu abuela, ¿te acuerdas? Claro que me acordaba. Habían sido las perlas de mi madre, lo único de valor que me quedaba de ella. Mamá se enojó tanto cuando me lo diste. Dijo que esas perlas debían ser para ella, que yo era muy joven para tener algo tan valioso. El recuerdo me atravesó como una lanza. Había olvidado ese incidente, o tal vez había preferido olvidarlo. Esa noche escuché a mamá y papá hablando. Decían que eras una vieja sentimental que no sabía el valor de las cosas, que esas perlas valían al menos $5,000 y que yo no merecía tenerlas. Vanessa tocó el collar que llevaba puesto. Pero yo las he cuidado como un tesoro desde entonces, porque sabía lo que significaban para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero esta vez no eran de dolor sino de gratitud. Por eso eres diferente, mi niña. Por eso entiendes el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero. Vanessa se levantó y me abrazó fuertemente. Y por eso nunca voy a permitir que te traten mal otra vez. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Diga. Una voz masculina y agresiva me respondió. Señora Dolores, soy José, el hermano de Mauricio. Llamé para decirle que lo que está haciendo es una cochinada. Mi hermano y Mariana no se merecen esto. ¿Perdón? ¿Quién es usted para opinar sobre mi familia? Respondí con una frialdad que me sorprendió. Soy familia de Mauricio, y él me contó lo que usted les hizo. Eso de quitarles el dinero después de dárselo es inhumano. La voz de José sonaba como la de alguien acostumbrado a intimidar a otros. ¿Inhumano? ¿Sabe qué es inhumano, José? Expulsar a una mujer de 67 años de su propia casa después de que les diera sus ahorros de toda la vida. Mi voz se había convertido en acero templado. ¿Sabe qué es inhumano? Llamar entrometida a la persona que pagó su educación, su boda, sus vacaciones y sus emergencias durante 20 años. Pero usted les dio ese dinero voluntariamente. No puede quitárselo ahora. José trataba de sonar razonable, pero podía escuchar la desesperación en su voz. ¿Voluntariamente? Claro que fue voluntario. Como voluntario fue que ellos firmaran un contrato legal con condiciones específicas que violaron inmediatamente. Vanessa me hizo señas para que pusiera el altavoz. José, soy Vanessa, la hija de Mariana. Mi mamá y mi papá se portaron como unos cerdos con mi abuela. Y usted no tiene derecho a llamar para intimidarla. Su voz joven pero firme hizo que me sintiera orgullosa. Si quiere ayudar a su hermano, dígale que pidió perdón de rodillas y tal vez mi abuela considere no proceder con la demanda. ¿Demanda? ¿De qué demanda hablan? José sonaba alarmado. La demanda por incumplimiento de contrato, la demanda por desalojo ilegal, y posiblemente la demanda por abuso financiero de un adulto mayor, le expliqué con satisfacción. Su hermano va a necesitar un muy buen abogado. José colgó sin despedirse. Vanessa y yo nos miramos y comenzamos a reír como dos conspiradoras. Abuela, esto es mejor que cualquier telenovela, dijo mi nieta entre risas. Y apenas estamos empezando, mi amor. Apenas estamos empezando. Francisco me llamó nuevamente. Dolores. Más noticias. Mariana acaba de llegar al banco llorando. Dice que está dispuesta a disculparse si cancelas todo el proceso legal. Su voz tenía un tono de incredulidad. Le dije que eso no dependía del banco, sino de ti. ¿Qué quieres que le diga? Dile que las disculpas se dan cuando uno se arrepiente de verdad, no cuando necesita algo. Mi respuesta fue automática. Dile que si quiere hablar conmigo, puede hacerlo, pero que nada va a cambiar el hecho de que violó un contrato legal y tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Quieres que le dé tu nueva dirección?, preguntó Francisco. No. Si quiere encontrarme, que se las arregle. Yo ya no voy a facilitarle nada en la vida. Era extraño cómo cada decisión se volvía más fácil. Como si finalmente hubiera encontrado la fuerza que había estado enterrada durante décadas. Vanessa preparó la cena esa noche. Pasta simple con salsa de tomate, pero sabía mejor que cualquier manjar porque la habíamos hecho juntas, entre risas y confidencias. Abuela, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me preguntó mientras comíamos.
Que por fin estás luchando por ti misma. Siempre te vi sacrificarte por otros, pero nunca te vi defenderte. Sus palabras me llegaron al alma. Tienes razón, mi niña. Pasé tantos años pensando que ser buena significaba permitir que me pisotearan. Pero ahora entiendo que la bondad también tiene límites. Vanessa asintió con sabiduría que parecía de alguien mayor. Y que respetar significa también respetarse a uno mismo. Esa noche, acostada en mi nueva cama, en mi pequeño apartamento, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Tenía a mi lado a la única persona de mi familia que realmente me amaba, tenía un plan para recuperar mi dignidad, y por primera vez en décadas, estaba poniendo mis necesidades primero. La guerra continuaría, pero yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla contra mi propia complacencia. Al día siguiente desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, no sentía esa opresión en el pecho que me acompañaba cada mañana. Vanessa ya estaba despierta, preparando café en mi pequeña cocina, tarareando una canción que no reconocí. «Buenos días, abuela guerrera», me dijo con una sonrisa radiante. «¿Lista para el siguiente round?». Su energía juvenil era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para cualquier cosa. «¿Sabes qué, mi niña? Creo que sí estoy lista». Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana que daba a la calle. Pero antes de continuar con la guerra, quiero hacer algo que he estado posponiendo por años. Vanessa me miró con curiosidad. Quiero llamar a Mónica. Mónica había sido mi mejor amiga durante 30 años, pero había dejado de visitarme cuando Mariana se casó. Mi hija siempre encontraba excusas para que Mónica no viniera a la casa. «Esa señora te llena la cabeza de ideas raras», mamá solía decir. «Siempre está metiéndose en lo que no le importa». Ahora entendía que Mónica simplemente veía lo que yo me negaba a aceptar, que mi hija me estaba usando. Marqué el número que tenía memorizado desde hacía décadas. Mónica contestó al tercer timbre. «¿Dolores? Dios mío, eres tú». Su voz sonaba sorprendida pero alegre. «Pensé que nunca más iba a saber de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera decir una palabra. «Mónica, tenías razón sobre todo». Mi voz se quebró mientras le contaba todo lo que había pasado. La expulsión, el dinero, la traición, el contrato. Mónica me escuchó en silencio, solo interrumpiendo para murmurar «ay, amiga» de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, hubo un silencio largo. «Dolores, ¿sabes lo que más me duele de todo esto?», finalmente dijo Mónica. «Que tuve que esperar 4 años a que te dieras cuenta de algo que era obvio para todos los demás». Su voz no tenía reproche, solo tristeza. «Tu hija te estaba maltratando emocionalmente desde hace mucho tiempo, pero cada vez que trataba de decírtelo, me corrías de tu casa». El recuerdo me golpeó como una bofetada. Habían sido varias las ocasiones en que Mónica había tratado de abrirme los ojos. «Recuerdo cuando me dijiste que Mariana solo me llamaba cuando necesitaba dinero», admití avergonzada. «Y yo me enojé tanto contigo que no te hablé durante 6 meses». Vanessa me tomó la mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. «Y recuerdo cuando te pregunté por qué siempre pagabas las cuentas de Mariana si ella tenía trabajo», continuó Mónica. «Me dijiste que era una entrometida y que no entendía el amor de madre». Su voz se suavizó. «Pero seguía siendo tu amiga porque sabía que algún día ibas a necesitar a alguien que te dijera la verdad». «Mónica, perdóname. Perdóname por ser tan ciega, por elegir a una hija malagradecida sobre una amistad verdadera». Las palabras salían entre sollozos. «Puedes perdonar a una vieja tonta que confundió el chantaje emocional con amor». Mónica se rió, esa risa cálida que tanto había extrañado. «Amiga, no hay nada que perdonar. El amor de madre puede cegar a cualquiera. Pero ahora que ya abriste los ojos, ¿qué vas a hacer?». Su pregunta era directa, sin rodeos, como siempre había sido Mónica. «Voy a recuperar mi vida, mi dignidad y mi casa», respondí con una determinación que me sorprendió. «Perfecto. ¿Necesitas ayuda? Porque tengo 40 años de rabia acumulada contra esa niña malcriada, y me encantaría descargarla de forma constructiva». Vanessa soltó una carcajada al escuchar a Mónica. «¿Quién es esta señora?». «Me cae genial», susurró mi nieta. «Mónica,
Te quiero presentar a mi nieta Vanessa. Es la única de la familia que tiene algo de decencia. Puse el teléfono en altavoz para que pudieran hablar. Hola, Vanessa. Tu abuela me ha contado maravillas de ti durante años. Me alegra saber que alguien en esa familia heredó el sentido común. Vanessa se presentó y le contó a Mónica cómo había decidido apoyarme. Señora Mónica, mis padres son unos desagradecidos. Mi abuela se merece todo nuestro apoyo. Mónica inmediatamente se ofreció a venir a visitarnos. Paso por ustedes en 1 hora. Es hora de que Dolores tenga el apoyo que se merece. Mientras esperábamos a Mónica, Francisco llamó con más noticias. Dolores, la situación se está poniendo interesante. Mauricio contrató un abogado, pero cuando el abogado leyó el contrato, le dijo que no tenía caso. Aparentemente, el abogado le dijo que había sido un idiota por firmar algo sin leer. La satisfacción en la voz de Francisco era palpable. ¿Y Mariana?, pregunté. Mariana ha estado llamando al banco cada 2 horas. Dice que está dispuesta a hacer lo que sea para resolver esto. Incluso mencionó que está dispuesta a devolverte la casa. Francisco hizo una pausa. Pero creo que solo está desesperada porque se está dando cuenta de las consecuencias reales. Que se desespere un poco más, respondí firmemente. 40 años de desesperarme yo por complacerla. Es su turno. Vanessa aplaudió mi respuesta. Además, Francisco, quiero que procesas con la demanda por desalojo. Sin excepciones. Entendido. Por cierto, también tengo noticias sobre las finanzas de Mauricio. Aparentemente, tenía muchas más deudas de las que te dijeron. El dinero que les prestaste apenas cubría la mitad de lo que deben. Esto era información nueva y alarmante. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Tarjetas de crédito, préstamos personales, dinero que le debe a su hermano José. Aparentemente, había estado ocultándole las deudas a Mariana también. Francisco sonaba preocupado. Dolores, creo que te usaron no solo emocionalmente, sino que te metieron en un problema financiero mucho más grande del que sabías. Vanessa se veía furiosa. Abuela, esto significa que papá nos mintió a todos. No solo necesitaba el dinero para salvar su matrimonio, necesitaba el dinero para salvar su pellejo. La revelación me golpeó como un rayo. No solo me habían traicionado, sino que me habían manipulado con mentiras desde el principio. Francisco, quiero que investigues exactamente cuánto deben y a quién. Si van a jugar sucio, yo también puedo jugar sucio. Mi voz sonaba más dura de lo que jamás pensé posible. Y quiero que congeles cualquier cuenta bancaria que esté relacionada conmigo de alguna manera. Mónica llegó justo cuando estaba colgando el teléfono. La reconocí inmediatamente a pesar de los 4 años sin vernos. Seguía siendo la misma mujer fuerte y decidida que había sido mi roca durante tantos años. Dolores, gritó al verme, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Su abrazo me envolvió como una manta cálida. Déjame verte, dijo alejándose un poco para examinar mi cara. Te ves cansada, pero también diferente. Hay algo en tus ojos que no había visto antes. Tenía razón. Yo mismo podía sentir el cambio. Se llama dignidad recuperada, le respondí con una sonrisa. Mónica se volvió hacia Vanessa y la abrazó como si fuera su propia nieta. Tú debes ser la famosa Vanessa. Tu abuela siempre habla de ti. Vanessa se sonrojó de placer. Señora Mónica, estoy tan contenta de conocerla. La abuela necesitaba a alguien como usted en su vida. Y ahora me tiene, declaró Mónica con determinación. Y esta vez, nadie me va a alejar de mi amiga. Se sentó en el sofá y me miró directamente a los ojos. Ahora cuéntame todo el plan. ¿Cómo vamos a destruir a esos parásitos? Su forma directa de hablar me hizo reír por primera vez en días. Mónica, no quiero destruir a nadie. Solo quiero recuperar lo que es mío y asegurarme de que entiendan que no pueden tratarme como basura. Mónica asintió aprobatoriamente. Perfecto. Justicia, no venganza. Aunque un poquito de venganza no vendría mal. Vanessa se rió. Señora Mónica, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Era cierto. En solo unos minutos, Mónica había traído una energía y una fuerza que no sabía que necesitaba.
Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí como si tuviera un ejército a mi lado. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era Mariana, pero no la contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. ¿No vas a contestar?, preguntó Mónica. No. Ella perdió el derecho a exigir mi atención inmediata cuando me expulsó de mi casa, respondí con una calma que me sorprendió. Mónica sonrió con aprobación. Así se habla. Es hora de que aprendan que tu tiempo y tu atención también tienen valor. Tenía razón. Durante años había estado disponible para Mariana las 24 horas del día, pero ella no podía tomarse ni 5 minutos para tratarme con respeto básico. El plan estaba tomando forma, y por primera vez, no estaba sola en esta batalla. Mónica se instaló en mi pequeño apartamento como si fuera su propio hogar. Trajo consigo una energía que no había sentido en años, esa fuerza que solo dan las amistades verdaderas. Primero lo primero, anunció mientras organizaba mis documentos sobre la mesa. Necesitamos un plan estratégico. No podemos simplemente reaccionar, tenemos que estar 3 pasos adelante de ellos. Vanessa observaba fascinada mientras Mónica revisaba cada papel con la meticulosidad de un detective. Señora Mónica, usted trabajó en algo legal. Mi nieta tenía curiosidad genuina. Trabajé 30 años como secretaria en un bufete de abogados, mi niña. Aprendí más derecho ahí que muchos abogados jóvenes, respondió Mónica sin levantar la vista de los documentos. Dolores, esto es oro puro, declaró Mónica después de revisar todos los comprobantes. Tienes documentación de cada peso que gastaste en esa ingrata durante 20 años. Cualquier juez va a ver claramente el patrón de abuso financiero. Sus palabras me llenaron de una confianza que no había sentido en días. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Mariana otra vez. Esta vez decidí contestar, pero con el altavoz activado para que Mónica y Vanessa escucharan todo. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. La voz de mi hija sonaba quebrada, desesperada. ¿Ahora necesitas hablar, Mariana? Ayer no necesitabas hablar cuando me expulsaste de mi casa. Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía, pero las palabras salían con una facilidad que me sorprendía. Ayer las palabras que necesitabas usar eran, gracias, y, te amamos. Ahora es demasiado tarde para conversaciones. Mamá, cometimos un error. Estábamos estresados, no pensamos bien las cosas. Mariana intentaba sonar arrepentida, pero Mónica negó con la cabeza y me hizo señas de que no me dejara manipular. ¿Un error? ¿Cambiar las cerraduras de mi casa fue un error? ¿Llamarme entrometida fue un error? Podemos arreglar esto, mamá. Ven a casa y... ¿A casa? Mariana, ¿tú me estás escuchando? Tú me expulsaste de mi casa. Ya no es tu casa, nunca lo fue. Es mi casa y la voy a recuperar. La interrupción fue automática, las palabras saliendo con una fuerza que no sabía que tenía. Escuché a Mauricio gritando en el fondo. Dile que pare esta locura. No puede quitarnos la casa. Su voz sonaba histérica. Mauricio, dije dirigiéndome directamente a él. Aparentemente puedo hacer exactamente eso. Y lo voy a hacer. Señora Dolores, usted no entiende. Tenemos hijos que alimentar. La voz de Mauricio sonaba suplicante ahora. ¿Hijos? ¿Te refieres a Vanessa? Porque Vanessa está aquí conmigo, donde se siente respetada y amada. Vanessa le hizo una mueca burlona al teléfono, como si Mauricio pudiera verla. ¿Vanessa está ahí? Vanessa, ven a casa inmediatamente, gritó Mariana. Mi casa está con la abuela, respondió mi nieta con una firmeza que me llenó de orgullo. Y ahí me voy a quedar hasta que ustedes aprendan a tratar a las personas con respeto. Mónica tomó el teléfono de mis manos. Mariana, soy Mónica. Seguramente me recuerdas. Soy la amiga de tu madre que trataste de alejar durante años. Su voz tenía un tono venenoso que jamás le había escuchado. Pues felicidades, lograste tu objetivo. Pero ahora estoy de vuelta, y esta vez no me voy a ir. ¿Quién le dio derecho de meterse en nuestros asuntos familiares? Mauricio sonaba furioso. Los mismos derechos que ustedes se dieron para expulsar a una mujer de 67 años de su propia casa, respondió Mónica sin inmutarse. La diferencia es que yo estoy del lado correcto de esta historia.
Además, continuó Mónica, después de lo que hicieron, ustedes perdieron cualquier derecho moral a llamar a esto asuntos familiares. La familia se protege, no se expulsa de la casa. Vanessa aplaudió silenciosamente las palabras de Mónica. Era como tener a una guerrera de mi lado. Mariana comenzó a llorar al teléfono. Mamá, por favor. No podemos perder la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Mónica me había ayudado a ver que eran lágrimas de conveniencia, no de arrepentimiento genuino. Mariana, esa pregunta debiste hacértela antes de expulsarme. Debiste preguntarte dónde iba a vivir yo. Pero tú tienes dinero, tú puedes alquilar algo, argumentó Mauricio. Nosotros no tenemos nada. Su lógica era tan retorcida que me daba náuseas. ¿Yo tengo dinero? ¿El dinero que acabo de darles a ustedes? ¿El dinero que ustedes querían gastar en sus deudas secretas? Francisco había hecho su tarea. Mónica tenía todos los detalles sobre las deudas de Mauricio anotados en una libreta. Mauricio, ¿quieres que hablemos de dinero? Hablemos de los $50,000 que debes en tarjetas de crédito. O de los $30,000 que le debes a tu hermano José. O de los $20,000 del préstamo personal que sacaste sin decirle a Mariana. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. ¿Cómo? ¿Cómo saben eso?, balbuceó Mauricio. Porque yo ya no soy la vieja ingenua que pueden engañar, respondí con una satisfacción profunda. Porque ahora tengo gente que me protege en lugar de gente que me usa. Mariana había dejado de llorar. Su voz sonaba diferente cuando habló otra vez. Mauricio, me mentiste sobre las deudas. Podía escuchar la realización golpeándola como una bofetada. Por eso necesitabas tanto el dinero de mamá. Mariana, puedo explicarte. Comenzó Mauricio, pero ella lo cortó. No, no puedes explicar nada. Me mentiste. Nos metiste en este problema con tus mentiras. La discusión que comenzó del otro lado del teléfono era música para mis oídos. Mónica me hizo señas para que colgara. Deja que se maten solos, susurró. Ahora que Mariana sabe la verdad sobre las deudas, van a tener problemas más grandes que tu dinero. Tenía razón. El castillo de mentiras de Mauricio se estaba desmoronando. Colgué el teléfono mientras escuchaba los gritos de fondo. Vanessa me miró con admiración. Abuela, fue increíble. ¿Viste cómo cambió todo cuando mamá se enteró de las mentiras de papá? Asintió Mónica. Los mentirosos siempre se destruyen solos. Solo hay que darles suficiente cuerda. Pero esto no ha terminado, advirtió Mónica. Ahora van a estar más desesperados. Y la gente desesperada hace cosas estúpidas. Tenía razón. Podía sentir que esto era solo el comienzo de una batalla más grande. Francisco llamó 1 hora después. Dolores, tienes que escuchar esto. Mauricio acaba de intentar abrir una cuenta nueva usando tu dirección como referencia. Cuando le dijimos que no podía hacer eso sin tu autorización, se puso como loco. Su risa era contagiosa. Pero hay más. Aparentemente, su hermano José ya no le quiere prestar más dinero. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que están completamente sin recursos. Sin tu dinero, sin crédito, sin familia que los apoye. Están contra la pared, explicó Francisco. Y cuando la gente está contra la pared, comete errores. Mónica asintió sabiamente. Es exactamente lo que esperaba. Ahora es cuando tenemos que estar más alerta. Van a intentar algo desesperado. Sus palabras resultaron ser proféticas. Esa misma noche, Mauricio apareció en la puerta de mi apartamento. El timbre sonó a las 10 de la noche. Vanessa se asomó por la ventana y palideció. Abuela, es papá. Y se ve furioso. Mónica se levantó inmediatamente. Nadie abre esa puerta. Vamos a llamar a la policía si es necesario. Mauricio comenzó a golpear la puerta. Señora Dolores, abra esta puerta. Tenemos que hablar. Su voz sonaba amenazante, nada del respeto fingido de antes. Esto no puede seguir así. Usted nos va a escuchar. Ahora quiere que lo escuche, le grité a través de la puerta. ¿Cuándo viene a mi casa a medianoche como un delincuente?
Mónica ya tenía el teléfono en la mano, lista para llamar al 911. No me voy de aquí hasta que arreglemos esto. Entonces va a pasar una noche muy larga en el pasillo, respondí, porque no pienso abrir esta puerta. Vanessa estaba temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Papá siempre fue así cuando no conseguía lo que quería, susurró. Agresivo e intimidante. Después de una hora, Mauricio finalmente se fue. Pero su visita había confirmado algo importante: estábamos ganando la guerra, y ellos lo sabían. A la mañana siguiente desperté con una determinación férrea. La visita nocturna de Mauricio había cruzado una línea que no sabía que existía. Ya no se trataba solo de dinero o de casas, se trataba de respeto básico y seguridad personal. Mónica ya estaba despierta, hablando por teléfono en la cocina con alguien en voz baja. Cuando me vio, colgó inmediatamente. «Buenos días, guerrera. ¿Cómo dormiste después del espectáculo de anoche?», preguntó mientras me servía café. «Sorprendentemente bien», respondí, y era cierto. Por primera vez en años, me había quedado dormida sin esa ansiedad constante en el pecho. «¿Con quién hablabas?» «Con mi primo Mateo. ¿Te acuerdas de él? Es abogado especialista en derecho familiar». Mónica tenía esa sonrisa traviesa que conocía tan bien. «Le conté toda la situación y quiere hablar contigo. Dice que tienes un caso muy sólido, no solo por el contrato, sino por el hostigamiento de anoche». Vanessa salió de la ducha con los ojos hinchados. Había llorado durante la noche, no por tristeza, sino por rabia acumulada. «Abuela, toda la noche estuve pensando en lo que pasó ayer. Papá nunca había mostrado esa cara tan fea delante de mí». Se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Ahora entiendo por qué siempre te ponías nerviosa cuando él se enojaba». «¿Mauricio te intimidaba antes?», preguntó Mónica con esa perspicacia que siempre la había caracterizado. «No físicamente», admití con vergüenza. «Pero siempre había esa tensión cuando él no conseguía lo que quería. Y Mariana siempre me pedía que cediera para evitar conflictos». «Eso se llama abuso psicológico, amiga», declaró Mónica sin rodeos. «Te tenían entrenada para evitar confrontaciones dándoles lo que querían». Sus palabras me golpearon como una revelación. Durante años había pensado que era yo quien evitaba conflictos por amor, pero en realidad había sido manipulada para ser complaciente. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Francisco, pero esta vez su voz sonaba alarmada. «Dolores, tenemos un problema. Mauricio fue al banco esta mañana con Mariana y un abogado. Están alegando que el contrato es inválido porque fuiste víctima de coerción emocional por parte de ellos». «¿Qué?», grité, casi derramando el café. «Están diciendo que ellos me coaccionaron para que les prestara el dinero». La ironía era tan absurda que casi me reí. «Exactamente. Su abogado dice que aprovecharon tu estado emocional vulnerable para conseguir el dinero, y que por eso el contrato no es válido». Mónica me arrebató el teléfono. «Francisco, soy Mónica. Ese abogado presentó eso por escrito». Su experiencia legal inmediatamente se activó. «Sí, dejaron una carta formal alegando coerción emocional y manipulación de un adulto mayor». La voz de Francisco sonaba preocupada. «Perfecto», declaró Mónica con una sonrisa que me asustó un poco. «Acaban de cometer el error más grande de sus vidas». Le devolvió el teléfono y comenzó a caminar de un lado a otro como un tigre enjaulado. «¿Por qué dices que es perfecto?», pregunté confundida. «Porque al alegar que te coaccionaron emocionalmente, están admitiendo oficialmente que te manipularon», explicó Mónica con los ojos brillando. «Están confesando por escrito que abusaron psicológicamente de ti para conseguir dinero. Eso es exactamente lo que necesitamos para demostrar el patrón de abuso». Vanessa se había puesto pálida. «Eso significa que mamá y papá admitieron que abusaron de la abuela». Mónica asintió gravemente. «No solo eso, mi niña. Significa que su propio abogado documentó el abuso. Es como si hubieran firmado su propia confesión». Francisco continuó explicando la situación. «El abogado también está pidiendo que se congelen todos los activos relacionados con el caso hasta que se resuelva en corte». Mónica negó enérgicamente. «Francisco, eso no va a pasar. Ellos no pueden pedir congelar los activos de Dolores cuando ella es la víctima». «¿Qué necesitamos hacer?»,
pregunté, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Necesitamos documentar todo el historial de abuso emocional y financiero, respondió Mónica. Cada llamada exigiendo dinero, cada vez que te hicieron sentir culpable por no dar más, cada manipulación. Vanessa se levantó de repente. Yo tengo algo que puede ayudar. Fue a su mochila y sacó su teléfono. Tengo grabaciones de conversaciones entre mamá y papá hablando de cómo manipular a la abuela para conseguir más dinero. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dices? Hace meses que sospechaba algo. Entonces comencé a grabar cuando hablaban de dinero. Vanessa reprodujo un audio en su teléfono. Era la voz de Mariana, clara como el cristal. Solo tienes que llorar un poco y decirle que si no nos ayuda, vamos a perder todo. Mamá siempre cae con el drama. La voz de Mauricio respondía, y si eso no funciona, le decimos que Vanessa va a sufrir si no tenemos dinero para su universidad. Esa vieja haría cualquier cosa por su nieta. El audio continuaba con risas crueles y más estrategias de manipulación. Mónica y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de escuchar. Vanessa, finalmente dije con voz temblorosa, ¿por qué nunca me dijiste nada? Mi nieta comenzó a llorar. Porque sabía que ibas a defenderlos. Siempre los defendías, sin importar lo que hicieran. ¿Cuántas grabaciones tienes?, preguntó Mónica con voz fría. Muchas. Meses de conversaciones donde planean cómo sacarle dinero a la abuela, cómo hacerla sentir culpable, cómo manipular sus emociones. Vanessa me miró con ojos suplicantes. Perdóname por no haberte protegido antes. No, mi niña, la abracé fuertemente. Tú me estabas protegiendo de la única manera que podías. Estabas juntando evidencia para el día que yo estuviera lista para ver la verdad. Era increíble cómo esta jovencita había tenido la sabiduría que a mí me faltó durante años. Mónica tomó el teléfono de Vanessa y comenzó a escuchar más grabaciones. Su cara se volvía más dura con cada audio. Dolores, esto es dinamita pura. No solo tienes pruebas de manipulación emocional, tienes pruebas de conspiración premeditada para cometer fraude financiero contra un adulto mayor. Francisco había permanecido en línea escuchando todo. Mónica, ¿puedes enviarme copias de esas grabaciones? Necesito que mi abogado las revise inmediatamente. Su voz sonaba excitada. Con esto, no solo van a perder el caso, van a enfrentar cargos criminales. Pero eso significa que mamá podría ir a la cárcel, susurró Vanessa con lágrimas en los ojos. ¿Estás dispuesta a eso, abuela? La pregunta me destrozó. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hija. Pero entonces recordé las palabras crueles, la expulsión, años de manipulación. Vanessa, mi amor, tu madre eligió este camino cuando decidió expulsarme de mi casa después de robarme mis ahorros, respondí con una firmeza que me sorprendió. Si va a la cárcel, será por sus propias acciones, no por las mías. Mónica asintió aprobatoriamente. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Diga. Una voz femenina profesional me respondió. Señora Dolores Herrera, soy la licenciada Patricia González, represento a Mariana y Mauricio Ruiz. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Hablar de qué?, respondí con cautela. Mi cliente está dispuesta a retirar todas las acusaciones y devolver voluntariamente la casa si usted retira la demanda y cancela el congelamiento de fondos. La abogada sonaba como si estuviera leyendo de un guión. Mónica me hizo señas frenéticamente para que pusiera el altavoz. Licenciada González, ¿su cliente está admitiendo que robó la casa de mi cliente?, preguntó Mónica con voz legal. ¿Quién habla?, replicó la abogada sorprendida. Soy la representante de la señora Herrera. Y le recuerdo que cualquier conversación de esta naturaleza debe ser por escrito y a través de nuestros abogados correspondientes. Mónica había asumido un tono completamente profesional que me impresionó. Su cliente perdió el derecho a negociaciones amigables cuando expulsó a una mujer de la tercera edad de su propio hogar. La abogada se quedó callada por un momento. Entiendo que hay emociones involucradas, pero podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Su voz había perdido la confianza inicial. El único acuerdo que aceptaremos es la devolución completa de todos los bienes robados, una disculpa pública y la reparación de todos los daños emocionales causados. Eso es imposible, respondió la abogada.
Entonces no tenemos nada más que hablar, declaró Mónica y colgó el teléfono. Me quedé mirándola con admiración. ¿Cuándo aprendiste a hablar como abogada? Mónica se rió. 30 años escuchando negociaciones te enseñan algunos trucos. Vanessa estaba transfiriendo todas las grabaciones a una carpeta en la nube. Abuela, tengo meses de evidencia. Van a quedar sepultados. Su determinación juvenil me llenaba de orgullo. Esta niña tenía más coraje del que yo había mostrado en décadas. Mónica, dije finalmente, creo que es hora de contraatacar con todo lo que tenemos. Mi amiga sonrió con esa ferocidad que había aprendido a amar. Pensé que nunca lo ibas a decir, amiga. Es hora de enseñarles lo que pasa cuando se meten con la familia equivocada. La guerra había escalado, pero ahora nosotros teníamos las armas más poderosas. 2 semanas después, me encontré sentada en la sala de mi propia casa, la casa que había recuperado completamente. Vanessa estaba a mi lado, organizando las últimas cajas de mis pertenencias que habíamos traído de vuelta. Mónica preparaba té en mi cocina, tarareando esa canción que siempre cantaba cuando estaba particularmente satisfecha con la vida. Todo había vuelto a su lugar, pero yo ya no era la misma mujer que había sido expulsada de aquí. Abuela, llegó otra carta del abogado de mamá, anunció Vanessa desde la puerta, sosteniendo un sobreoficial. Es la 5ª esta semana. No podía evitar sonreír. Era increíble cómo habían pasado de arrogantes y crueles a desesperados y suplicantes en tan poco tiempo. ¿Qué dicen ahora? Vanessa abrió la carta y comenzó a leer. Ofrecen pagar el alquiler de un apartamento para ustedes por 1 año si retiras todas las demandas. Se rió mientras continuaba leyendo. También prometen no volver a contactarte nunca más si aceptas el trato. Mónica se asomó desde la cocina con una expresión divertida. ¿1 año de alquiler? ¡Qué generosos!, comentó Mónica sarcásticamente. Considerando que trataron de robarle una casa que vale $200,000, me parece una oferta muy modesta. Tenía razón. La audacia de seguir tratando de negociar después de todo lo que había pasado era impresionante. Francisco había llamado esa mañana con las noticias finales del caso. Mauricio enfrentaba cargos por fraude financiero y había sido despedido de su trabajo cuando su jefe se enteró de los problemas legales. Mariana había intentado vender las joyas que yo le había regalado durante años para pagar los gastos legales, pero había descubierto que la mayoría eran de valor sentimental, no monetario. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté a Vanessa mientras doblaba las cortinas que había cosido a mano 20 años atrás. Que ellos pensaron que expulsándome de mi casa iban a librarse de mí. Pero en realidad, lo único que lograron fue liberarme de la necesidad de protegerlos. Vanessa asintió sabiamente. Es como si hubieran roto sus propias cadenas sin darse cuenta. Mi nieta había madurado tanto durante estas semanas. Ver la verdad sobre sus padres había sido doloroso, pero también la había liberado de años de manipulación. Abuela, ¿puedo contarte algo? Claro, mi amor, siempre. Me senté a su lado en el sofá donde habíamos pasado tantas tardes felices cuando era pequeña. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Libre de tener que fingir que mamá y papá son buenas personas. Libre de tener que defenderlos cuando sé que están mal. Sus palabras me llegaron directo al corazón. ¿Sabes qué, Vanessa? Yo también me siento libre. Libre de la culpa constante. Libre de la necesidad de complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas. Era verdad. El peso que había llevado en los hombros durante años finalmente se había levantado. Mónica regresó con una bandeja de té y galletas. Chicas, tengo noticias frescas. Acabo de hablar con mi primo Mateo. Se sentó frente a nosotras con esa sonrisa que indicaba buenas noticias. Mariana y Mauricio van a aceptar un acuerdo. Van a retirar todas sus demandas ridículas y van a pagar una compensación por daños emocionales. ¿Cuánto?, pregunté, aunque honestamente el dinero ya no era lo más importante. $50,000, más todos los gastos legales, respondió Mónica. Pero hay más. Como parte del acuerdo, tienen prohibido contactarte durante 5 años, excepto en emergencias médicas familiares. Vanessa aplaudió silenciosamente. Es perfecto, abuela. 5 años de paz total. Tenía razón. 5 años sin llamadas pidiendo dinero, sin dramas manufacturados,
sin manipulación emocional. 5 años para redescubrir quién era yo sin la presión constante de ser la salvadora de mi hija. ¿Y Vanessa?, pregunté preocupada. ¿Está incluida en la restricción? Mónica negó con la cabeza. Vanessa es mayor de edad y puede decidir con quién quiere relacionarse. Ella no está obligada a seguir las restricciones. Mi nieta me tomó la mano y la apretó fuertemente. Abuela, ya decidí. Voy a quedarme aquí contigo hasta que termine la universidad. Mamá y papá pueden visitarme si cambian de actitud, pero esta es mi casa ahora. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años. No solo había recuperado mi casa y mi dignidad, había ganado una verdadera compañera de vida. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas en mi antiguo dormitorio, encontré una foto de Mariana cuando tenía 5 años. Era de esa Navidad cuando le cosí el vestido violeta, cuando me prometió que siempre me iba a cuidar como yo la cuidaba a ella. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por la niña inocente que había sido mi hija. Pero entonces recordé las grabaciones de Vanessa, los años de manipulación, la expulsión cruel de mi propia casa. La niña de la foto había crecido y había elegido convertirse en alguien que no reconocía. Esa no era mi culpa, ni mi responsabilidad. Había hecho todo lo que pude como madre, y eso tendría que ser suficiente. ¿Estás bien, abuela? Vanessa apareció en la puerta con 2 tazas de chocolate caliente. Te vi muy pensativa. Se sentó a mi lado en la cama y vio la foto en mis manos. Es mamá. Asentí silenciosamente. Sé que debe ser difícil para ti también. Lo es, admití. Pero no puedo seguir viviendo en el pasado, esperando que una mujer de 40 años se convierta en la niña dulce que una vez fue. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos. A veces las personas cambian, y no siempre para mejor. Vanessa me abrazó. Pero a veces las personas también aprenden a valorarse a sí mismas. Como tú, abuela. Sus palabras simples contenían una sabiduría profunda. Tenía razón. Había aprendido a valorarme, había aprendido que el amor propio no era egoísmo, había aprendido que establecer límites no era crueldad. Mónica gritó desde la sala. Dolores. Vanessa. Vengan a ver esto. Corrimos hacia la sala donde Mónica estaba parada frente a la ventana con una sonrisa enorme. Miren quién está afuera. Nos asomamos y vimos un auto desconocido estacionado frente a la casa. ¿Quién es?, preguntó Vanessa. Como respuesta, una mujer elegante de unos 50 años salió del auto llevando un ramo de flores. Era Isabel, mi hermana menor, que vivía en otra ciudad y con quien había perdido contacto años atrás porque Mariana siempre encontraba excusas para que no viniera a visitarme. Isabel, grité, corriendo hacia la puerta. No la había visto en 4 años. Dolores. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Mónica me contó todo lo que pasó. Vine tan pronto como pude. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Perdóname por no estar aquí cuando me necesitabas. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, pregunté mientras la llevaba hacia la casa. Mónica me llamó hace una semana y me contó toda la historia. No podía creer lo que esa niña malcriada te había hecho. Isabel siempre había tenido una relación tensa con Mariana, algo que yo había atribuido a celos entre hermanas. Ahora entiendo por qué siempre había alguna excusa para que no viniera a visitarte, continuó Isabel. Mariana no quería testigos de cómo te trataba. Sus palabras confirmaron algo que había sospechado pero nunca había querido admitir. Mi hija había sistemáticamente aislado a todas las personas que me querían de verdad. Esa noche, las 4 nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor. Mónica, Vanessa, Isabel y yo. Por primera vez en años, estaba rodeada de personas que me amaban sin condiciones, sin pedir nada a cambio, sin manipulación. Era como respirar aire fresco después de años de asfixia emocional. Brindo por Dolores, declaró Mónica levantando su copa de vino, por finalmente aprender que merece ser amada, no usada. Isabel levantó su copa. Brindo por mi hermana, por encontrar el coraje para defenderse. Vanessa levantó su jugo. Brindo por mi abuela, por enseñarme que la familia real se elige, no se hereda. Mientras levantaba mi propia copa, miré alrededor de la mesa y me di cuenta de algo profundo. Esta era mi verdadera familia.
No los lazos de sangre que me habían traicionado, sino los lazos del amor genuino, del respeto mutuo, de la presencia sin interés. Por primera vez en décadas, me sentí completamente en casa. Brindo por todas nosotras, dije finalmente, por descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Chocamos las copas y el sonido del cristal resonó como una campana de libertad. 6 meses después, mientras tomaba café en mi terraza recién renovada, recibí un mensaje de Mariana. Decía simplemente, «Mamá, podemos hablar». Lo leí 2 veces, respiré profundamente, y luego hice algo que la antigua Dolores nunca habría hecho. Borré el mensaje sin responder. No era venganza. Era paz. Había aprendido que no necesitaba permiso de nadie para vivir mi vida en mis propios términos. Y que a veces, el amor más grande que puedes dar es saber cuándo alejarte. En la mesa de mi cocina, había una carta que había estado escribiendo durante semanas. Era mi historia, mi experiencia, mis lecciones aprendidas. Al final, escribí, si estás leyendo esto y te sientes identificada, recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir, basta. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir amarte a ti misma primero. Firmé la carta con mi nombre completo, Dolores Herrera. No como la madre de alguien, no como la abuela de alguien, sino como yo misma. Completa, libre, y finalmente en paz. Y por primera vez en 67 años, eso era más que suficiente.